IFX, ingeniero comercial, máster en finanzas, 10, 12 años de experiencia, ¿cierto? Mi puesto generalmente es un poco inversión slash tecnología, ¿cierto? Porque si en nuestro software es licenciado en Inglaterra, ¿cierto? Nosotros compramos la licencia, hay que hacerlo funcionar y para eso hay que saber más de finanzas y ejecución y cosas de ese tipo. Entonces, hoy día vamos a tener el seminario de cómo operar con datos económicos. Ustedes se preguntarán por qué datos y no noticias, pues las noticias de repente salen en cualquier minuto, ¿cierto? Pero en inversión, en finanzas y en este mundo hay un calendario base, ¿ok? Que está publicado con una semana, 2 semanas de anticipación y hay datos que ya tienen estimación, ¿cierto? Los grandes bancos de inversión, grandes fondos, hedge funds o economistas hacen sus cálculos, ¿cierto? Más macro, más económicos y llegan a estimaciones de posibles entregas de resultados. No de empresas, digamos, pero sí de países o de la economía, ¿ok? Entonces, los principales datos económicos que nosotros deberíamos mirar o estar atentos a son los siguientes. Ok, aquí se mezcla un poco la macro o la economía que siempre nos preguntan, no tanto con el análisis técnico, pero sí con las inversiones. Eh, entonces, los datos económicos más importantes, como pueden ver ahí, esto le dicen de distintas formas en distintos países, en distintos idiomas, pero básicamente lo mismo, ¿cierto? TPM o tasa de política monetaria, ¿cierto? Es la tasa de interés que fija el Banco Central. En Estados Unidos le dicen Fed Funds Rate, ¿cierto? La Fed es el Banco Central de Estados Unidos. En inglés generalmente se llama así, tasa de interés de referencia o tasa de fondeo, etcétera. Que es la tasa que el central le pone a la economía, ¿cierto? El piso de la economía. ¿Por qué es importante? Bueno, el dato más fuerte, digamos, y también hay un calendario. O sea, la Fed se junta, creo que 8 veces en el año, uno sabe con anticipación, también hay un esperado la tasa que es. Si por algún motivo la Fed sorprende, ¿cierto? Subiendo más la tasa, bajando más la tasa, lo mismo que el central chileno o otro banco central, ¿cierto? Las monedas y los mercados deberían tener un impacto. Obviamente, mientras más importante el Banco Central, más impacto tiene. Si me preguntan a mí, el Banco Central más importante del mundo hoy en día es Estados Unidos, probablemente seguido el Banco Central Europeo, ¿cierto? Que no es de un solo país, sino que una economía. Entonces tiene las manos un poco más apretadas porque no todos se mueven de la misma forma. Después tenemos un Banco Central que es súper agresivo a ciertas cosas como el de Japón. Y obviamente China, pero China es un poco más controlado su mercado, entonces no es tan libre. ¿Ok? Después de la tasa de política monetaria, que es como el dato más importante, tenemos un poco la lógica o el análisis que hicieron detrás los presidentes de los bancos centrales y sus asesores o su grupo económico, que en Chile se llama IPOM, que Informe de Política Monetaria. En Estados Unidos le dicen las minutas generalmente. Estados Unidos también tiene em, proyecciones económicas, no en todas las entregas, ¿cierto? Ellos dicen, esto se conversó, si fue unánime, no fue unánime, hubo alguien que no estuvo de acuerdo, ¿cierto? Que se opuso. Generalmente hoy en día la gran parte de las decisiones son unánimes en los bancos centrales, pero sí dan sus proyecciones. Las proyecciones generalmente diferencian y se actualizan. Entonces, eso también es bien importante saberlo. No es un dato tan directo para operarlo, ¿cierto? Porque hay que leerse el paper o el PDF en que se entrega. Pero sí algunos de esos datos aparecen, como la tasa terminal de la Fed, ¿cierto? Que es hasta dónde va a subir la tasa de la Fed. Ese tipo de cosas son datos más puntuales, más rápidos de leer que todo el paper, ¿cierto? O el documento completo, que es más lento. ¿Ok? Pero tenemos la tasa de interés, se entrega un dato duro, 3%, 3,5, o a 3,2, o a 2,5. Generalmente se mueven de a 0,25, 0,5 los bancos centrales, o en cuartos de punto. Después tenemos datos de crecimiento, ¿cierto? Que también, dependiendo del país y de la forma o como la nomenclatura local, el PIB es universal, ¿cierto? Y tenemos PIB anuales, PIB trimestrales, PIB mes a mes, PIB año a año. Aquí puede parecer un poco loco lo que estoy hablando, pero después cuando mostremos el calendario se van a dar cuenta que está súper parametrizado, no se tiene que hacer todo memoria, sino que el calendario te dice lo que viene, ¿ok? En Chile le decimos a la lógica del PIB mensual, ¿cierto? Le decimos IMASEC, que es Índice Mensual de Actividad Económica, ¿cierto? La suma de los IMASEC del año deberían dar más o menos lo mismo que el PIB o el crecimiento. Otra unidad de crecimiento se llama PMI, que la usan harto afuera, en China, Estados Unidos, que básicamente es un índice a los productores que llaman a las empresas más grandes del país y le preguntan, oye, ¿cómo crees tú que viene
la economía, o no, ni siquiera la economía, es como la producción, la demanda, ese tipo de cosas, parametrizan y tienen un índice que el 50 es como neutro, sobre el 50 es crecimiento, bajo 50 es decrecimiento. ¿Ok? Otro factor súper importante es la inflación, que en Chile le decimos IPC, que es índice de precio al consumidor, o CPI, que en inglés Consumer Price Index, y hay otro que se llama PPI, ¿cierto? Que índice de precio del productor, o en inglés Producer Price Index, ¿cierto? Que es lo mismo, llaman a los productores y les dicen, oye, ¿cómo has visto tú que han subido los precios de tus materias primas? ¿Qué creéis que, o qué está pasando? ¿Ok? Y ellos te dicen, no, están subiendo, están bajando, y después un poco la lógica que el PPI es el primero, ¿cierto? Y después depende un poco de esto ya más económico, la elasticidad del productor a poder traspasar ese aumento de precio al consumidor. Entonces, no necesariamente el PPI o IPP se traspasa al IPC o al consumidor, pero son datos que dan una visión de cómo viene. ¿Ok? La inflación es súper importante porque cuando la inflación sube mucho o se dispara, los bancos centrales tienen que subir las tasas de interés. ¿Ok? Si la inflación baja, el Banco Central tiene que bajar las tasas de interés. Si es muy grave, tienen que meter estímulos. ¿Ok? El trabajo lo mismo, hay distintos datos, tasa de desempleo, peticiones de seguro de desempleo, eh, hay desempleos continuos, ¿cierto? Que es cuántos siguen en el seguro de desempleo, ¿cierto? En Estados Unidos, en Chile y Sudamérica generalmente hay menor cantidad de datos y menores mediciones, ¿cachai? Estados Unidos tiene muchísimos datos que miden. Balance de pago universal, venta retail también universal, también son datos un poco de cómo está la economía del país, venta retail, cómo está el consumidor, ¿cierto? Y eso también es un proxy de cómo viene la economía. Entonces, estos son datos que ustedes deberían manejar, ¿cierto? Conocer, saber, entender de qué se tratan, qué miden, por qué son importantes, para que después cuando veamos el calendario y venga uno de estos datos, tengamos claro cómo nos va a afectar si sale sobre lo esperado o bajo lo esperado, porque si sale lo esperado, en general el mercado no tiene mucho movimiento. ¿Ok? Si voy muy rápido, por favor levanten la mano, me hacen preguntas, no tengo ningún problema. En general en Chile hablamos bien rápido y yo hablo súper rápido, pero un poco es por el exceso de información que realmente uno revisa. ¿Ok? Bueno, la plataforma de VFX tiene un calendario propio incorporado, ¿cierto? En las pestañas de arriba dice calendario. Una de las gracias es que tiene noticias en tiempo real, ¿cierto? Las páginas gratis como Investing, Forex Factory, Trading Economics, un montón de páginas. Aparte que se mete mucha gente, porque es gratis, ¿cierto? Y hay información. No siempre son en tiempo real, o se quedan un poco pegados, son más lentas en entregar la información. Ok, la plataforma de nosotros tiene un servicio de noticias que es súper rápido, incluso tiene un parlante que si usted habla en inglés, ¿cierto? El parlante les dice los datos de la noticia en inglés. Siempre antes del dato el parlante empieza a hablar y dice, si hay un solo dato, ok, el dato esperado es tanto, y vamos a decir el número y después la explicación. Y con el número, ¿cierto? Uno ya sabe si sale sobre o bajo y puede tomar una acción de comprar o vender, ¿cierto? Cuando son muchos datos se complica y el tipo lo que te dice, oye, vienen tres datos al mismo tiempo, vamos a decir de más importante a menos importante o con tal orden y uno tiene que poner atención. El servicio está solo en inglés porque en general las noticias en tiempo real son en inglés. Yo no sé si hay algún servicio en español de esto, hemos buscado y no hay, pero en general los números no son tan difíciles de entender. Eh, pero sí tienen la barrera de si quieren lo más rápido que el parlante, por ejemplo, o la gracia es que el parlante no tiene que estar mirando el calendario, sino que puede estar mirando el gráfico o cómo tomar la orden en inglés. Y ahí tienen la barrera de inglés. La plataforma se puede traducir arriba a la derecha, el menú está como en 60 idiomas, no, 60, pero en 30 idiomas distintos. La noticia hablada no se puede traducir, ¿ok? Pero lo que está escrito sí es traducible, porque depende de la plataforma, no el servicio externo, ¿ok? Entonces, ustedes si fijan el calendario, tiene el país al que le pega. Yo aquí lo filtré un poco, le puse cierto las noticias que tengan alto impacto, porque una noticia de bajo impacto en general no nos debería interesar mucho. Entonces el calendario siempre nos va a decir el país del dato, el impacto en amarillo, rojo y naranjo, o alto, bajo, medio, eh, el dato que se espera en el mercado, ¿cierto? La previsión, ¿cierto? Lo esperado, y el dato anterior. Entonces uno tiene la referencia completa de, oye, salió mejor o peor que lo anterior, y salió mejor o peor que lo esperado.
hay algunas veces que pasa que hay revisiones del dato anterior. Por ese motivo, eh, hay que corregir algún dato anterior y se avisa, ¿ok? No, nunca explican mucho por qué, sino que simplemente hoy el instituto, acá, estadísticas, corrigió el dato anterior porque hubo un error en los datos, faltaba completarlo. Algunas veces en Estados Unidos pasa que por el clima, que en invierno sobre todo que nieva mucho, no se puede hacer la encuesta completa y se ajusta, pero son ajustes que los anuncian, ¿ok? De repente eso pega, es mucho más raro, pero generalmente lo que más pega es el dato del minuto, y sobre todo si es un dato rojo, que es el que pega fuerte. ¿Cachai? Entonces tenemos que ver las noticias de alto impacto, generalmente el país que nos interesa por el instrumento que nosotros operamos, ¿cierto? Tengo que tener claro qué instrumento va a funcionar. Pues si yo estoy buscando algo en la zona euro, por ejemplo Alemania, y yo transo el dólar peso, probablemente no me pegue mucho porque no tengo el euro como moneda metida, ¿cierto? Lo mismo si estoy, no sé, pues, operando algún instrumento de Asia y aparece un dato bueno o malo de Europa, generalmente no es un impacto directo, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, si estoy viendo noticias de la zona euro, tengo que mirar el euro, obviamente, por la moneda de ellos. Y si es de un país específico, en los índices accionarios, si es Alemania, el DAX, si es Francia, el CAC 40, ¿cierto? Y así ir viendo. Si es Inglaterra, que ahora no es zona euro, pero cercano, ¿cierto? El UK 100 o el FTSE 100 se llaman en inglés. Entonces tengo que tener mi país y mi instrumento. Si generalmente una noticia del dólar, yo puedo elegir un montón de monedas contra el dólar, o los índices de Estados Unidos, euro, todas las monedas euro o variedades con euro, y las bolsas de Europa. Si yo pensara en esperar algún dato chino, debería pensar en commodities, por ejemplo, hierro, cobre, de ese tipo de cosas, porque al final China le pega muy fuerte a eso. Y después tengo que saber si sale el dato sobre lo esperado, cómo me pega, porque hay veces que pega inverso, ¿ok? Por ejemplo, si suben las solicitudes de desempleo, es un dato malo para la economía, entonces cae el dólar, ¿ok? Si sale la tasa de desempleo baja, el dólar sube, ¿ok? El dólar, o sea, la tasa de desempleo baja en Estados Unidos y estoy transando dólar contra mexicano, dólar contra peso, o dólar contra... eh, ¿qué otra moneda aparte de un dólar? Dólar contra el neozelandés, por ejemplo, el dólar va a subir. Eso es por cómo se transan las monedas. Si ustedes se fijan, el euro se transa euro-dólar, el australiano se transa australiano-dólar. Entonces tengo que estar bien claro en mi paridad, si es inverso o directo. ¿Ok? Esto puede seguir siendo un poco enredado rápido, pero cuando vean el calendario es mucho más fácil. ¿Ok? Y si se fijan acá, el calendario les marca automáticamente si es verde o rojo. Si ustedes pinchan la línea, hay una descripción más larga de la noticia, y de qué se trata y los últimos datos. ¿Ok? Y cuando son datos futuros, lo vemos acá en blanco, ¿cierto? Que solo tenemos el dato anterior y el dato que viene ahora. Al cuarto, generalidades de cómo impactar la noticia. En general, siempre cuando hay un crecimiento alto de un país, ¿cierto? O de una industria, si quieren ver acciones o cualquier tipo de cosa así, o una industria o una acción particular, ¿cierto? Sería fortalecer mi moneda, mi índice, mi acción o mi industria, y debería subir, ¿cierto? Sería muy raro que el PIB saliera alto y la bolsa se cayera, que ha pasado algunas veces, pero más que nada cuando hay estímulos, ¿ok? Cuando los datos empiezan a ser buenos, cuando hay estímulos, es como un minuto para que el Banco Central deje de poner estímulos, y eso como que a veces afecta, pero no es la norma, ¿ok? Pero generalmente un dato bueno de crecimiento, la moneda se fortalece. Si es dólar contra el peso chileno, el dólar va a subir. Si es un dato de crecimiento bueno en Chile, el dólar contra el peso debería caer porque se aprecia el peso, ¿cierto? La misma lógica para el mexicano, etcétera, ¿ok? Inflación también, súper importante, hoy en día es clave, ¿cierto? Hay inflación en todo el mundo, los bancos centrales están todos subiendo las tasas de interés, para dar de contener la inflación, porque mucha inflación no es buena, ¿cierto? Estados Unidos la meta es 2, está o llegó a 9% en el primer minuto de la post pandemia, estímulo, etcétera. Hoy en día va como en 7, se espera que llegue a 5 luego, pero la Fed el objetivo es 2%, entonces aún le queda harto camino. Lo mismo en Chile, que es lo más cercano que tenemos nosotros, la inflación terminó el año en 12,8%, que es una locura, ¿cierto? El objetivo del Banco Central en Chile es 3%, con un rango entre 2 y 4 que tiene como de manejo. Entonces lo mismo, el Central tuvo reunión hace 4 días y mantuvo la tasa y no dio anuncios de posibles bajas de tasa de interés, que mucha gente estaba esperando eso.
La Reserva Federal o la Fed tiene reunión mañana y se espera que suban 0,25%. Entonces mañana es un dato súper importante que hay que estar atento. Tasas de desempleo lo mismo. Hay algunos bancos centrales que tienen como objetivo niveles de empleo. Estados Unidos uno de esos. Estados Unidos tiene mandato dual de inflación y tasa de desempleo. Chile solo tiene inflación. Solamente tengo un mini cuadro al final para que lo tengan claro. Y peticiones de desempleo, ¿cierto? Si sale alto, más gente quiere su seguro de desempleo, que la economía está mal, porque no están trabajando, ¿cierto? Pero esas son generalidades más o menos para que las tengan claras. Güey, que más o menos son intuitivas, ¿cierto? No es como que estemos hablando de cosas extrañas o marcianas o otro planeta, ¿cierto? Si uno crece, uno como persona también le va mejor, debería tener mejores perspectivas del futuro. Generalmente si uno empieza a ir bien, no sé, lo típico de comprar un auto más rico, después una casa, etcétera, o salir de viaje. Entonces es más o menos intuitivo los factores, ¿cierto? Si me quedo sin pega, obviamente me restringo y empiezo a frenar, entonces es malo, etcétera. Hay muchos más datos económicos, estos son generalidades, crecimiento y 4 o 5 crecimiento directo más un par derivados, etcétera. Entonces, las formas de operar los datos económicos. Yo tengo mi calendario, vi que, no sé, mañana a las 4 de la tarde habla la Fed y yo puedo abrir mi gráfico, ¿cierto? Si quiero transar euro dólar o el índice de Estados Unidos y digo, voy a poner órdenes pendientes pre-noticias. Aquí puedo poner dos órdenes pendientes, ¿cierto? Que son esperando que la Fed haga más o haga menos, no lo esperado, ¿cierto? Si sale esperado, probablemente el mercado no se mueva mucho y simplemente elimino mis órdenes pendientes porque el mercado no se debería mover. Y las órdenes pendientes para seguir la tendencia después de un dato, ¿cierto? Sea para arriba o para abajo, son las órdenes que terminan en stop. Un buy stop es yo compro a un precio más alto y un sell stop es yo vendo a un precio más bajo. Esto con la idea de agarrar tendencia post noticia, ¿ok? Que está explicado ahí. El problema de esto es que uno, hay que ser rápido de dedo, porque si yo quiero poner dos órdenes pendientes, pocos segundos antes de la noticia, tengo que ser rápido, ¿cierto? Y tengo que estar claro mis niveles, todo antes de la operación. Y pasa mucho también en los contras, es que hay volatilidad de predato. Cuando uno es muy importante, el mercado generalmente 1 o 2 minutos antes como que sube un poco, baja un poco, entonces me podría tomar estas órdenes pendientes que yo puse esperando la noticia y no el movimiento pre-noticia. ¿Ok? Entonces por eso hay que ser rápido. Lo ideal es poner la orden pendiente 10 segundos antes o algo así. Eh, y también hay que eliminar la otra. Si yo entro, no me tomo la volatilidad de premercado de la orden pendiente, salió para el lado que yo quiero, ¿cierto? La otra orden pendiente la haría borrar. ¿Ok? Pues sube el mercado, me va a tomar el buy stop y el sell stop lo elimino. Si cae el mercado va a ser el sell stop y elimino el buy stop. Una de las gracias de esto es que no tengo que saber interpretar la noticia. ¿Ok? Simplemente dejo que el mercado la interprete. Obviamente suma que uno sepa interpretar la noticia. ¿Ok? Si la economía sale mañana o no, hoy día salió un dato malo de empleo en Estados Unidos, como que están pagando o el costo del empleo bajó, eso es como un poco de debilidad económica y a la Fed está súper pegada con la inflación y con el empleo, entonces se cayó el dólar en todos lados hoy día, ¿ok? Entonces, eh, tengo que ser rápido. El pro es que no tengo que interpretar la noticia, que simplemente sigo la tendencia del dato, el mercado tiene la razón y listo. Lo malo es que voy a tomar la orden pendiente antes y tengo que ser rápido. Vamos a ver un poco después cómo se ponen las órdenes pendientes. ¿Ok? Esto es pre-noticia, para que lo tengan claro. Y si yo no quiero operar pre-noticia porque no soy rápido de dedo, eh, prefiero no estar metido en la volatilidad previa, ¿cierto? Puedo operar con la noticia conocida, ¿cierto? Por eso es importante una plataforma que tenga las noticias más o menos en tiempo real. Una vez que sale la noticia, yo debería poder interpretar con cierta certeza hacia dónde va a ir, ¿cierto? Hoy día salió el costo de la mano de obra, digamos, bajo. Era más o menos evidente que el dólar se iba a caer, porque la Fed está buscando eso, que se frene la inflación, ¿cierto? Para eso tiene que pasar algo que es malo, digamos, ¿cierto? Que es un poco que bajen los salarios o que los salarios no sigan subiendo y que aumente un poco el desempleo. Estados Unidos está en 3,5 si no me equivoco de desempleo, para ellos 4,5 es pleno empleo, entonces están como que les falta gente, ¿ok? Entonces lo que están buscando es un poco frenar la economía, que ojalá el costo de la mano de obra baje, así genera menos presión inflacionaria y que ojalá algunas personas se queden sin trabajo, que es duro decirlo, pero la economía tiene un equilibrio objetivo que es el 4,5 que determinaron ellos.
¿ok? Y con eso deberían frenar la inflación y el país sigue creciendo. No es que quiera una recesión ni nada por el estilo, sino que quieren frenar la economía. Entonces, con la certeza yo ya sé el dato, puedo elegir mi orden, ¿cierto? No tengo el riesgo que me tome las dos órdenes pendientes sin querer, ¿cierto? Porque en la otra me puede tomar las dos y yo quedo metido. ¿Y ahí qué hago? Cierro la más mala y dejo correr la otra. Puede ser una alternativa, pero en general uno debería querer entrar por un solo lado. Yo opero más con esta forma, espero el dato, intento interpretarlo y entro después del dato, relativamente rápida. 5 segundos, 10 segundos. Nosotros estamos en Chile, igual estamos más lejos, hay un delay natural, ¿cierto? En que viaje la información, pero es suficientemente rápido cuando un dato sale distinto a lo esperado. Los mercados generalmente corren y nos dan para poder ganar plata. ¿Ok? Los contras es que hay que interpretar la noticia en tiempo real, ¿cierto? Si yo espero mucho rato, 5 minutos, 10 minutos, probablemente ya llegue tarde. El interpretar tiene una posible falla, ¿cierto? Que hay un ejemplo que les voy a mostrar de eso. Y obviamente llegamos un poco más tarde porque dejamos que el mercado se mueva un poco, ¿cierto? Hay traders de alta frecuencia, digamos, afuera en Estados Unidos, Europa, en todo el mundo, que ellos son instantáneos por un computador que interprete y se mete antes que cualquier persona a mano, digamos. Entonces llega un poco más tarde, pero tengo la certeza. ¿Ok? A mí me gusta operar más así. Ustedes son libres de operar como prefieran. Si son lo suficientemente rápidos, si quieren poner de órdenes pendientes, lo pueden hacer. ¿Ok? Otro problema siempre cuando hay datos muy importantes es que como la volatilidad aumenta y nadie quiere estar tan jugado por un lado para el otro, ¿cierto? Al menos que venga uno con la posición hace rato, es que los spreads aumentan un poco en el mercado, ¿ok? El mercado, como que nadie está tan puesto en el mercado, entonces aumenta un poco el spread. No es locura, porque cuando la noticia sale corrida, corren harto los precios, que lo vamos a ver después. Entonces nos da buenas opciones de ganancia. ¿Ok? Ejemplos de dato económico. eh, yo aquí no lo mostré en tiempo real porque hay que buscar un dato económico que haya salido corrido, ¿cierto? No lo esperaba. Entonces ustedes se fijan acá abajo, este es el calendario, este fue el viernes 6 de enero a las 10 de la mañana hora de Chile. El calendario económico se ajusta a la hora de su computador en la plataforma de escritorio. Ah, eso es lo otro. Yo no puedo operar noticias económicas del celular, que ese es un problema operativo, ¿cierto? El parlante no me habla en el celular, es más difícil poner las órdenes, o una orden pendiente es súper difícil o más lento el celular. Entonces, generalmente para poder operar noticias bien, tengo que estar del computador. No es que no puedo operar del teléfono, pero es más difícil poner las órdenes pendientes. ¿Ok? Entonces aquí, si se fijan, tuve una tasa de desempleo de diciembre en Estados Unidos. El mercado esperaba que saliera un 3,7%. A ver si puedo marcar esto aquí. Acá está, ¿cierto? Viernes 10 al 6 de enero. Todo esto se sabe antes de tiempo. Yo con un mes antes debería poder ver el calendario que viene. El impacto era rojo, ¿cierto? Tasa de desempleo de diciembre. Estas salieron las tres al mismo tiempo. Cambio en empleo no agrícola. ¿Por qué es importante el empleo no agrícola? Porque es el empleo que no es temporal, ¿cierto? Que no se pierde en el corto plazo. ¿Cierto? No pasa el verano y todos los temporeros fuera y volvimos al mismo desempleo. O sea, es como el empleo que dura, ¿ok? Y nóminas privadas también, es otro tipo que hace lo mismo, hace el recuento de una empresa privada que, que el cambio en el empleo. Este número acá es empleo, ¿ok? 200.000 personas, 180.000 personas. Tasa de desempleo lo hace la Fed en Estados Unidos, entonces esperaban 3,7, salió 3,5%. Venían de 3,6. Fue un dato súper bueno, ¿cierto? Que no se esperaban, no esperaban 3,7%, que cierto que aumentara el desempleo y bajó. Después vemos el empleo no agrícola, esperaban que aumentaran 200.000 personas, subió en 223.000 personas, que harto. Sí venía un poco bajando el dato anterior, pero seguía siendo bueno. Y las nóminas privadas lo mismo, esperaban 180, 220.000. Acá el gráfico lo hice con el euro. Y esto es un poco la dificultad de interpretarlo. Este es un gráfico de un minuto, es súper, súper, súper chico. Si ustedes se fijan, antes del dato, unos 10 minutos, 20 minutos, el euro estaba súper pegado, plano, 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 plano. Aquí tenemos unas pequeñas subidas, pequeñas bajadas, estos son como 7 pips el rango, que es poquitito. En gráfico, un minuto, obviamente estos movimientos son súper fuertes, pero son súper chicos. Vemos que sale a las 10 y media el dato, que salió bueno. En teoría acá el euro sería el caído contra el dólar. Pero pasó que el mercado estaba esperando una recesión. En Estados Unidos están todos con susto de recesión y al salir datos buenos de Estados Unidos, como que se eliminó un poco la preocupación de una recesión, sino que es como un freno en la economía gradual. ¿Ok? Y eso hizo que, en vez de que subiera el dólar, se cayó el dólar. Si ustedes se fijan, el euro subió con fuerza, después siempre hace este pequeño pullback, digamos, y después siguió con fuerza. Esto en un minuto.
Este gráfico al lado a la derecha es lo mismo en 5 minutos. Ustedes se fijan, ahí se ve mejor la magnitud de este rango chiquitito, que eran 7 pips. Salió la noticia, subió, se devolvió y agarró vuelo. Eso pasa harto este pullback en noticias, cuando rompe niveles, etcétera, ¿ok? Generalmente se dice que este es la gente que tomó utilidad que venía de una posición de compra de más abajo, ¿ok? Aquí salió, pullback y siguió subiendo. Ok, esta noticia fue rara, porque lo que yo siempre le estaba explicando, que ustedes tenían que ser capaces de interpretar la noticia, acá yo hubiese perdido plata. Yo no opero euro, pero opero dólar peso, mexicano, bolsa. El dato salió por otro lado. Entonces la opción da que lo operado orden pendiente por arriba, orden pendiente por abajo. Yo no tengo que interpretar. La ventaja grande es esa. Yo no tengo que interpretar el mercado, simplemente dejo que el mercado lo interprete y yo sigo con la orden. ¿Ok? Porque acá dijimos, un dato bueno de Estados Unidos debería haber subido el dólar. Como es euro-dólar, ¿cierto? Si sube el euro, sube esto. Si sube el dólar, cae el dólar. ¿Cómo lo veo de otra forma? Aquí eh, me dan, está al revés, pero esto era 0,90 y tantos dólares por euro y aquí me dan menos, o sea, no, al revés, necesito más euros para los dólares. Entonces salió al revés el dato, ¿ok? Entonces la opción uno que era, pongo los dos órdenes pendientes del mercado, dejo el mercado decía, en esto hubiese ganado plata, me sido súper bien, aquí la subida fue grande, fueron como 100 pips. Si hubiese usado el otro dato de interpretar la noticia, que siempre tiene un sesgo o algo la capacidad de uno del análisis, ¿cierto? Yo hubiese fallado por lo menos porque yo no tenía en mi mente que el mercado estaba esperando una recesión tan fuerte y que un dato bueno de Estados Unidos iba a hacer que pasara el susto de recesión. Entonces yo hubiese perdido plata en este caso. Entonces, ese es el riesgo de la segunda opción de operar esperando la noticia cuando uno no está claro con lo que espera un poco el mercado, ¿cachai? O con los sustos del mercado. Esto era el euro, ¿cierto? Que era el clásico contra el dólar y el euro. Aquí tenemos la misma noticia en Estados Unidos y aquí se nota mucho más el índice porque el índice también está relativamente plano, ¿cierto? Cayó un poco, sale la noticia, dato económico muy bueno, la economía está bien, la empresa va a ganar plata, el consumo sigue fuerte, pum, hacia arriba, ¿cierto? Cuando hay harto empleo, es muy difícil que a la empresa les vaya mal, la economía le vaya mal, porque la gente tiene trabajo y puede gastar, ¿cierto? Entonces, acá en el S&P la noticia fue súper directa y funcionó como esperábamos, ¿ok? Dato bueno de empleo, sube la bolsa, ¿ok? Acá tengo otro dato. Hubo más datos entre medio, lo que pasa es que salió más o menos en línea. ¿Ok? Entonces yo busqué los que estuvieran bien corridos para el ejemplo que era el mejor. Cuando un dato sale en línea, simplemente no entro. Si tenía orden expediente, la elimino. Y puede ser mi costo de estar metido en operaciones si es que se me ejecuta alguna. ¿Ok? 13 de diciembre tenemos inflación en Estados Unidos. La inflación salió baja. Acá están los datos, ¿cierto? Teníamos CPI, que es inflación al consumidor mes a mes. Se esperaba 0,3, salió 0,1. Después teníamos inflación al consumidor año a año, se esperaba 7,3, salió 7,1. Salió inflación subyacente, es core, que saca la energía de los elementos variables, ¿cierto? Se esperaba 0,3, salió 0,2. Entonces, en general, todos los datos económicos salieron buenos. eh, y nuevamente, pues, Estados Unidos, o sea, al revés, no se interpretó, salió al revés la noticia. Dato económico bueno, era dólar para abajo, salió euro para arriba. ¿Ok? De nuevo teníamos el riesgo de tener que interpretar. Pero si ponían las órdenes pendientes, íbamos con las órdenes pendientes. ¿Ok? Seguimos con otro ejemplo, este fue de hoy. ¿Ok? Que era un dato no tan importante, pero como están todos esperando la Fed y están todos muy metidos con el costo del trabajo, el empleo o la tasa de desempleo, teníamos un dato que no es muy importante, generalmente que estaba en amarillo, pero que era el costo del empleo o el índice del costo del empleo. ¿Ok? Salió más bajo, por lo tanto el euro subió. Debilidad del dólar, sube el euro. ¿Ok? Entonces subió el euro y ahí siguió subiendo. Esto yo lo saqué, ¿a qué hora eran? Eran las 11 de la mañana, esto siguió subiendo después. El dólar peso se notó mucho. En las bolsas también se notó harto, ¿cierto? Miren la subida que se pegó. Entonces este dato salió al lado que nosotros queríamos. Abajo tengo el dato, haciendo índice de costo del empleo, mes a mes del cuarto trimestre, esperaban 1,2% de subida, subió 1%. Ok, fue un dato mejor de lo esperado. Las bolsas subieron, dólar se cayó.
¿Ok? Y acá les tengo una tabla que esta la pueden ver después, esto va a quedar en el video, se las puedo mandar por mail, un poco los mandatos de los bancos centrales, ¿cierto? Tenemos la Fed número uno, el banco central más importante del mundo, se fija en el objetivo de la inflación, aquí me quedé, es 2%, no 3%, y el objetivo de pleno empleo es 4,5%. Esto es un poco más subjetivo, porque ellos tienen un comité, ¿cierto? Como economistas, ¿no? Porque si se fijan son 12 miembros en la Fed, hay 8 reuniones al año, esos 12 miembros hacen su cálculo de cuál sería el pleno empleo, y lo publican. ¿Ok? Entonces 4,5 sigue siendo pleno empleo en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos de 3,5 vamos a ir a 4,5, que es harto en porcentaje, y Estados Unidos sigue teniendo un empleo buenísimo. ¿Ok? Sigue siendo pleno empleo. Europa tiene 2% objetivo, Inglaterra 2%, Japón 2%, Suiza menos de 2%, o al revés, lo podemos entender como máximo 2%, ¿cierto? Si se fijan todos los países, eh, mientras más desarrollado, la tasa de inflación que permiten es más baja, ¿ok? Pues los crecimientos también son más bajos. Entonces uno no debería querer inflación más alta del crecimiento porque ahí perdís plata, como economía en general. Y después si en Australia tiene 2-3%, Nueva Zelanda 1-3% y Chile tiene 3% con el rango de 2 a 4. Aquí hay otro más que tiene, Australia también tiene un 4% objetivo, Nueva Zelanda también tiene su comité, no es un número porque son como 7 variables que ellos toman en cuenta, que si se cumplen las 7 es pleno empleo. Y acá un poco las exportaciones, si después quieren ver alguna noticia más puntual, ¿cierto? Por ejemplo, cobre le pega mucho a Chile, le pega mucho a Australia, ¿cierto? Como hoy día, bueno, Australia tiene más acero que cobre, pero estos dos son súper fuertes en minerales, ¿cierto? Chile y Australia, Australia 76%, Chile 58%, sí está más concentrado uno solo que el cobre. Después se fija en Canadá es 35% de petróleo, entonces si ustedes miran el calendario económico, toda la semana hay 2 datos de stock de petróleo, pega fuerte en el canadiense, aparte del petróleo obviamente, uno puede operar el petróleo con el dato de stock de petróleo, pero si uno quiere una moneda que realmente una transacción más limpia, tenéis más horarios de transacción, opera contra Canadá. Ok, Suiza es una moneda súper estable, en general se mueve poco, entonces es útil para cuando uno quiere eh, cruzar dos monedas. Ok, si en vez de yo transar el euro dólar, si creen que hay muchas noticias de Estados Unidos y muchas noticias de Europa, lo que yo hago idealmente es transar dólar contra el franco, euro contra el franco, y así puedo aislar un poco la volatilidad del otro lado, ¿cierto? Con una división me pega el numerador y el divisor. Ok, y aquí como el franco suizo, digamos, es súper poco volátil, si voy dólar franco, aíslo el lado, no tengo euro, ¿cierto? No tengo la volatilidad del euro metida, solo tengo el lado del dólar. Y así pueden ir complementando cosas, ¿ok? Pero eso un poco para que tengan claro. Quiero mostrarles el gráfico ahora, para que vean un poco eh, en tiempo real la noticia de hoy día. Si esto me deja salir. Aquí estamos, gráfico 1. Tun, 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 tun. El dato hoy día, como les decía, el dato de costo de empleo de Estados Unidos fue hoy día. Estábamos en 807 el dólar, ¿cierto? Salió el dato, subió un poco y después empezó a caer, a caer, 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 caer. Aquí después se sumó que el Ministerio de Hacienda anunció una venta de hasta 2.000 millones de dólares en febrero, perdón. O sea, el gobierno chileno va a vender 2.000 millones de dólares o hasta 2.000 millones de dólares en febrero. Ese dato, por ejemplo, no era un dato de calendario, fue un anuncio que no teníamos cómo saber que el Ministerio de Hacienda iba a hacer eso. ¿Ok? Simplemente lo publicó, no estaba programado. ¿Ok? Lo mismo, el calendario, ustedes se van acá, en la plataforma, aquí pueden elegir los países, ¿cierto? Si yo pongo todos los países y todos los niveles, me aparecen millones de datos, ¿cierto? Esto es hoy día, mañana, esta semana, la semana que viene. Si se fijan, está lleno de datos que yo puedo programarme. Entonces yo, si tengo poco tiempo un día, ¿cierto? O voy a tener tiempo un día en la mañana, digo, ok, ¿qué datos importantes hay? O al revés, ya sé qué datos importantes hay, punto tú, todos los primeros viernes de los meses hay empleo no agrícola, que es un dato que mueve harto Estados Unidos. Entonces yo sé que todos los primeros viernes del mes, por ejemplo esta semana, ¿cierto? Voy a filtrar a Estados Unidos y alto. Se fijan acá, acá está. Bueno, intenta hacer lo mismo, pero lo hace otra persona, otra empresa, ¿cierto? Que es el empleo ADP, que también intenta buscar el empleo no agrícola, pero el oficial y el importante es este.
cambio en empleo no agrícola. Este es el que pega la FED y se pega mucho. Si se fijan, siempre sale con la tasa de desempleo, empleo no agrícola, nóminas privadas. Entonces, este viernes a las 10:30, sabemos que si salen un poco corridos los datos, se va a mover fuerte el mercado. Porque entonces yo puedo programar, ok, viernes 10:30, pongo mi alarma si es que no estoy mirando con todo a las 10 de la mañana, por ejemplo, miro cómo está el mercado y ya sé qué dato viene. Y puedo elegir operar el dólar contra el peso, dólar contra euro, índices de Estados Unidos, ¿cierto? Eh, en general yo miro más el S&P como general del mercado. Hay algunos que prefieren las tecnológicas, ¿cierto? Entonces yo con esto puedo revisar y programar mi calendario. Lo mismo, si tengo una operación abierta y voy bien, ¿cierto? Puedo poner un stop loss más cerca, pensando en asegurar ganancias. Si es que este dato saliera al revés de lo que estoy esperando yo, tomo utilidad o me cierro antes, ¿cierto? En datos de Europa o de países de Europa un poco más difícil, porque como tienen una moneda general, si se fijan acá el calendario tiene Unión Europea y aparte tienen los países miembros de la Unión Europea. Entonces, ha pasado últimamente que dentro de la Unión Europea no todos los países están más o menos igual, o no todos los países importantes, por ejemplo. Pues los tres más importantes en Europa, o sea, los dos más importantes lejos son Alemania, lejos el más importante, después viene Francia, después por PIB creo que es Italia, y después viene España. Entonces, si ustedes se fijan, tiene España, Italia, eso, pero ahí son más noticias que le van a pegar a los índices accionarios, porque que España salga mal y Alemania salga bien, no le pega al euro. ¿Cachai? Manda más Alemania, o pesa más Alemania y Francia que España. Entonces, cuando hay estas diferencias en que uno está creciendo y el otro achicándose o yéndole mal, el euro no es el mejor indicador para transar, sino que tenemos que ir a los índices accionarios de cada país. ¿Ok? Y lo mismo, aquí pueden fijarse un montón de datos. Hoy día salieron las inflaciones, si no me equivoco, en la mañana. IPC salieron todos más bajos de lo esperado. Todos pensaban que Europa con la guerra Rusia-Ucrania iba a tener inflaciones mucho más altas y han salido malos. Ayer salió mal también el crecimiento de Alemania, se fijan acá. Esperaban 0% de crecimiento, salió menos 2. El anual, ¿cierto? Esperaban 0,8, salió 0,5. Entonces ha estado bien lento o mucho menos crecimiento en Alemania del que se esperaba. Y aquí ustedes pueden ver las noticias que hay, ¿cierto? A los que operan índices, pueden usarlas para los índices. A los que operan moneda, pueden operar moneda, etcétera. El calendario en Android ya está funcionando. Hubo un problema en la aplicación que no actualizaba, pero ya está funcionando hace rato. Si tienen la última aplicación, yo la tengo y ya funcionó, ya lo arreglamos. Todos los softwares están o no están libres de problemas. Así que generalmente con el feedback de la gente, los usuarios, nosotros mismos, le avisamos al proveedor, ¿cierto? Para que los arregle. Porque tengo un comentario en que si no funciona en Android. Es verdad que estuvo un tiempo sin funcionar, lo reportamos y lo arreglaron. ¿Ok? Si no, siempre está la plataforma del computador, es mucho más completa, tiene más información, etcétera. Y lo otro que el celular no tiene, por cosas de permiso, ¿cierto? El celular no ajusta la hora a la hora de Chile. ¿Ok? El celular tiene el calendario en horario de Europa Central. ¿Ok? Entonces uno lo mira y uno como en Chile tiene un solo uso horario, o la gran mayoría de Chile tiene un solo uso horario, uno está muy acostumbrado a hacer el cambio horario como hacen en Estados Unidos o en Europa que tienen más países. Es más difícil transformar. Pueden usar Google, pero es mucho más complicado. Es más fácil que miren en la plataforma, ¿cierto? Si ustedes van acá, bueno, van a ver que la noticia o el calendario está en tiempo real, ¿cierto? Esto está ajustado a la zona horaria del computador, así que si tienen Argentina, Colombia, México, se les va a actualizar solo a la zona horaria, este horario de entrega, ¿cierto? Eh, y lo mismo, si quieren hacer o saber las horas de transacción de los instrumentos, también están acá. Y estos también están con el horario de la zona horaria de su computador. ¿Ok? Si están en Chile, en Brasil, en México, en Argentina, donde estén, esto le va a mostrar su hora local. ¿Ok? Siendo un chileno fuera de Chile, ha pasado que esto se marea porque toma la zona horaria de Chile y generalmente uno el computador lo tiene con otra hora o se marea. Pero si están en Chile o están con zona horaria chilena, les va a tomar Chile. No sé si más tiene alguna pregunta.
les puedo mandar el PowerPoint, voy a arreglarlo la inflación de Estados Unidos, para que no me digan después que está el dato malo, es 2%. Eso, no sé si alguien más tiene preguntas. Ah, una orden pendiente se pone así. Miren, por eso yo les decía que no es tan fácil, porque si voy al, por ejemplo, el S&P, doble clic, ¿cierto? Orden pendiente. Yo tengo que dar un rango, ¿cierto? Le voy a poner 10 pips, por ejemplo, y buy stop. Esta es la orden que me deja que sale una noticia, suba con la noticia. Entonces, si quiero ser rápido, tengo que no me pregunte más, ¿cierto? Ahora tengo el riesgo de equivocarme. Yo me voy al S&P 500. Ahí está mi orden. Y ahora tengo que poner otra orden de venta. Entonces, lo mismo. Le voy a poner 10 pips por abajo. Orden pendiente. 40, 45. Sell stop. Y ahí quedó puesta mi orden de compra y mi orden de venta, ¿cierto? Entonces, si se fijan, no es tan rápido. Lo que también pueden hacer, como está en el gráfico, ustedes podrían poner órdenes pendientes lejos, ¿cierto? Del precio. Las alejan para que no se las vaya a tomar la volatilidad. Y en el minuto antes de esto, antes del dato, las pueden acercar. Eso podría ser una solución más rápida también. ¿Ok? Pero igual hay que ser relativamente rápido de dedos. Y eliminarla, la pueden eliminar ahí con la cruz nomás. Chao, afuera. ¿Cierto? Confirmar. Pueden deshabilitar las confirmaciones de acá arriba. Configuración de la cuenta. Está, confirmación de la plataforma. Entonces, apertura, la eliminé. Puedo sacar la modificación, sacarla, cerrar la posición. Y así entro directo a la operación si es que quieren ser más rápido. ¿Ok? Generalmente por defecto viene que te pida la confirmación para que alguien que sea nuevo no tenga problemas. El valor PIP es la última unidad en el instrumento. El PIP acá sería este, 405320, el último número después de la coma. Es como, es nomenclatura de la industria. El euro tiene 5 pips, el dólar peso tiene 2 pips, el real tiene 4 pips y el PIP, el último PIP es el último. O sea, el PIP es el último decimal, perdón. El último valor después de la coma. Aquí en este caso un 4 o el 0 dependiendo de la punta. ¿Ok? Y uno gana y pierde por el valor PIP. Si se fijan acá en el US 100, yo me gano $20 por PIP en un lote. Eso quiere decir eso. ¿Ok? Si ustedes van al petróleo, que es otro instrumento bien transado, ustedes se ganan el contrato de $1000, o sea, 1000 barriles, perdón. Entonces sube $1, se ganan $1000 si tienen un lote. Si un PIB, como tiene dos decimales, se ganan $10. ¿Ok? Son cosas que uno tiene en mente en general para poder hacer los cálculos más rápido. ¿Ok? Cuánto riesgo, cuánto no riesgo, etcétera. Esa es la presentación. No sé si tiene más preguntas. Si les gustó o no les gustó, ¿cierto? Yo les diría que dentro de lo complicado que realmente son las noticias, cuando salen estas noticias corridas, que no todas salen corridas, hay muchas que salen en línea, en el corto plazo dan un buen rendimiento. Hay un tipo que es súper famoso en Estados Unidos, que es uno de los fondos que más ha rentado del mundo, que él no lo hace a mano, obviamente, él tiene todo programado, que si no me equivoco se llama Stiglitz, que era un físico que trabajaba en Columbia, Stanford, creo que era Columbia, o estaba en Nueva York. Como generalmente toda esta teoría económica y financiera hay mucho tipo que es físico o carreras de matemáticas bien complejas porque eh, hacen cálculos más complicados, ¿cierto? Estadísticos, están los quants, ¿cierto? Que también son financieros estadísticos, que programan los robots. Entonces, uno a mano es difícil que le gane un robot a un fondo así, pero se dio cuenta de todos estos, no son arbitrajes, pero digamos son operaciones de corto plazo que uno puede ganar. Él apuesta a que esta volatilidad pre la noticia se achica, entonces él tiene robots y operaciones que antes de la noticia buscan al centro, ¿cierto? Porque sabemos que hay una volatilidad pre-noticia, para eso necesitamos spread muy, muy, muy bajo, ¿cierto? Los institucionales operan casi cero. Bueno, y los robots que sean rápidos. Entonces el tipo programó varios robots así, entonces él gana plata pre-noticia, gana plata post-noticia. Es bien entretenido a ver si hago un blog del tipo, porque es súper secreto. Él partió solo, se dio cuenta de esto, agregó un par de profesores más de su doctorado, si no me equivoco. Stiglitz. Ese, Joseph Stiglitz.
Si no me equivoco, él. Si no, me estoy carrileando, pero si no, no, parece que este no es. Lo voy a buscar y se los digo, pero un nombre parecido sí, es de Estados Unidos. Y se dieron cuenta de esto, levantó plata entre los amigos, ganaron mucha plata y ya no recibe más dinero externo, de hecho incluso han devuelto plata. Manejan solo sus lucas, el fondo es súper cerrado, es una muy buena señal. Cuando alguien maneja su plata y no la del resto y ya no quiere más clientes porque le da realmente bien, porque es un poco la gallina de los huevos de oro, porque yo compartiría, en teoría, mi gallina de los huevos de oro con alguien más, ¿cierto? Uno lo hace cuando está partiendo, si tiene la suerte de encontrar a alguien así, eh, pero en general este tipo ya que tiene su algoritmo y todo, no lo suelta. Digamos, son de él, son propios. Hay harta competencia por quién tiene el algoritmo más rápido, el que interpreta mejor la noticia, más rápido, estadísticamente quién es mejor, etcétera. ¿Ok? Uno que está a mano, es difícil ganarle a ellos, por eso operar muy encima realmente es difícil, pero sí cuando salen bien corridas las noticias, la interpretación funciona y nos da ahí un minuto para hacer una buena pasada. Ok, eso por ahora. Si tienen preguntas, pueden siempre mandar un mail a cliente@mundoVFX. Lo vimos si alguna vez ven algún posible error en la plataforma, nos avisan, ¿cierto? La plataforma la usa más o menos 1 millón de personas en el mundo, y no está libre de problemas tecnológicos, pero en general pasa poco. Entre el soporte y toda la gente que lo opera y uno que está metido, eh, se da cuenta de los problemas, ¿cierto? Hoy en día tenemos como 5.000 instrumentos para invertir, ¿cierto? Ahí está mi pestaña favorito, ¿cierto? Lo que yo miro, las que más se mueven en el día, los consentimientos más extremos, ¿cierto? Que hay veces que uno puede hacer como el inverso, ¿cierto? Están todos muy comprados en el VIX, en general uno debería irse corto, dice un tipo de operativa. Tenemos las monedas, ¿cierto? Están todas clasificadas, esto es todo ordenable, ¿cierto? Y transable. Aquí están todos los pares majors, que es lo que le decía, el libra franco, euro yen, si ustedes quieren hacer sus cruces especiales. Hay harta gente que se ha especializado en 2 o 3 cruces, en euro, libra yen, dólar yen, o euro franco, y ahí se mueven eso. Y yo creo que es buena política tener unos 4 o 5 instrumentos que uno conoce ya más o menos los movimientos que tiene, qué tanto corre, cómo se comporta, para poder transarlo, ¿cierto? Y no estar metido con 10.000 instrumentos que después al final uno no sabe bien cómo funcionan. Bueno, aquí están los commodities agrícolas, ¿cierto? Acción hoy en día, bueno, tenemos criptomonedas algunas, yo no soy muy pro ni anti, pero están ahí, no transo tanto, tengo unas compradas, no en la competencia, pero en un exchange, las tengo ahí botadas, hoy en día voy a estar perdiendo plata porque está el crypto crash, ¿cierto? Crypto winter, como le dicen los de criptomonedas, de ahí están las acciones, ¿cierto? Clasificadas por país, hay millones de acciones que pueden transar, ¿cierto? En Estados Unidos hay muchas acciones muy castigadas, como que el mercado se había anticipado una crisis gigantesca o este susto de recesión, ¿cierto? Y hay acciones que cayeron mucho, igual ya han pegado un rebote considerable. Por ejemplo, Tesla estaba en $400, se cayó hasta 110, $105 la acción, hoy en día están 170. Entonces, ya si compramos cerca del mínimo, que es lo que uno es como lo utópico, ¿cierto? Uno siempre hay que comprar el mínimo, pero no siempre pasa. Ya estaríamos un 60% de subida. Entonces, yo creo que esperaría un poco alguna posible corrección. Para entrar en general todas las acciones más o menos tecnológicas, que Tesla se considera un poco tecnológica, también castigada. Intel se cayó un montón, Nvidia, su YouTube Meta también se cayó, ha rebotado un montón también. Entonces lo puede ir buscando usted acá, depende de lo que le gusta, ¿cierto? Yo miro harto Soki, Soki también es una acción que está súper ligada a Tesla. Si se fijan, toda esta caída grande de Soki, que iba muy bien, Soki produce litio, ¿cierto? Y fertilizante, fue con la caída de Tesla. Y este rebote, usted aquí, mira, pueden comparar, si se meten acá, perdón, acá yo voy a poner Tesla, es una herramienta bien útil de repente, uno puede comparar dos cosas en la plataforma. Entonces aquí la magnitud de Tesla, la caída fue gigantesca, ¿cierto? Pero más o menos este pic de acá coincidió casi con el pic de Soki. Y esta caída acá fue con todo. Caída. Y ahora el rebote de Tesla consiguió el rebote de Soki, ¿cierto? Porque al final la lógica sería, si Tesla tiene demanda, ¿cierto? Si a Tesla le va bien o vende muchos autos, el litio va a seguir por las nubes, le sigue pegando a Soki, ¿ok? Si estas dos bien son súper correlacionadas, de repente lo pueden mirar, ¿cierto? Eh, Aquí Tesla puede seguir un rato acá dando vueltas. Soki está también en una zona con alta congestión, idealmente que vuelva a los 113, pero está en la mitad de la zona. No sé si me metería aquí, sobre todo con la Fed mañana. Quizás si la Fed mañana
se muestra un poco más débil la subida de tasa, las bolsas agarran vuelo y sea un buen periodo para las bolsas. O tengamos un segundo aire, ¿ok? ¿Qué más? Meta. Meta, otra acción que entregó resultados hace un tiempo, se cayó muchísimo. Se fijan, las caídas han sido muy violentas. Aquí la plataforma también se pinta en el máximo, hasta abajo les dicen cuánto cayó, en pips, ¿cierto? En plata, esto con una acción, y en porcentaje. O sea, Meta del máximo al mínimo se cayó 77%, y al revés, ahora si yo tomo el mínimo al máximo, ha subido un 60% o 70%. ¿Ok? O sea, igual es locura los rebotes. Aquí, si me preguntan a mí, Tesla, o sea, Meta en este minuto, por acá hay en una zona, no comparía porque el objetivo puede estar por acá, ¿cierto? Tenemos este mínimo antes, tenemos esta zona de acá, ¿cierto? Que debería ser una resistencia, quizás esperar una mini corrección para el segundo aire. Intel entregó resultados el otro día, le fue súper mal. Se fijan, miren la caída que ha tenido Intel. Y eso que hay escasez de semiconductores. O sea, Intel está en 68 hace no mucho. Abril del 2021 está, bueno, cayó 63%, ahora está 59% abajo. Y eso que en el mundo hay escasez de semiconductores. AMD hace más o menos lo mismo que Intel, pero hoy en día tiene mejores procesadores, o sea, su tecnología es mejor. Se fijan también la subida, bueno, las subidas fueron todas locuras post-COVID, ¿cierto? Y ahora AMD ha caído de 164 hasta ahora, está 50% abajo, hasta lo peor de la caída 66% abajo. Entonces, igual, si ustedes tienen una visión de más largo plazo, hay harta acciones de Estados Unidos que están súper castigadas. Estas no son acciones chicas, o sea, AMD es el segundo mayor productor de procesadores y tarjetas de video, el 1 o el 2 del mundo. Intel el mayor productor de procesadores, Nvidia el otro grande de tarjetas de video. También tiene aplicaciones móviles hoy en día, todos estos tipos. Entonces Nvidia también, la gran subida fue por las criptos, ¿cierto? Uno podía minar con tarjetas de Nvidia que se vendían al doble de lo que costaba el productor. Nvidia su mínimo cayó 70%, y hoy en día no sé por qué ha subido tanto, pero también va casi 90% arriba del mínimo, que es harto, porque Nvidia en verdad no el, sigue siendo, o aún no, o sea, todavía no se puede minar y no se va a volver a poder minar criptomonedas con tarjetas de Nvidia en mucho rato. Quedaron unas chicas que se pueden minar, pero generalmente el minado murió. Entonces, pues quizás puede ser por escasez de chips, que Nvidia le pegó bien porque no andaba mal en resultados. La clase la subimos a YouTube. Y si no, igual les va a llegar a ustedes, a los que se registraron, un mail eh, de GoToWebinar, que les va a mandar un link al video por si lo quieren ver. Y así podemos seguir hablando de infinitas acciones. Como Tesla mismo que hablamos, bueno, ya lo vimos Tesla, pero Tesla solo, de la locura de $400 casi que llegó, se cayó hasta 103, que es 75% caída. Y ahora de nuevo lo mismo, rebotado 70% de vuelta. No está arriba porque caer un 70% de 400, mucho más en dólares, es cierto que subir de 100 a 170 sigue siendo 70%, pero no es la misma magnitud en dólares. ¿Ok? Eso, hay acciones de Estados Unidos que están súper buenas para comprar. Yo los invito a que se hagan cuenta y compren. No que se vuelvan locos, pero sí están, a pesar de este rebote grande, están baratas, ¿cierto? O sea, tenemos aquí eh, un rango gigante. Si no les gusta Tesla porque ha subido mucho, pueden ver otra, pero al final Tesla es un poco el mismo efecto que tenía Apple, que tú decís, oye, hay un tipo, ¿cierto?, que maneja la empresa que es un medio genio loco, o giro sin tornillo, que logra siempre salir y reinvertirse y ser innovador y ser el primero en la industria. Eso es un premio. Toda la gente quiere estar en eso. Hoy en día también es como inaceptable no tener la acción líder y disruptiva. Los otros que pueden comprar si quieren algo menos específico son los ETF de ARK. Qué innovación, me acordé porque una de las que más compra Tesla, siento, es la Cathie Woods. Estos ETF también están así, pero destruidos de sus máximos. De $160 llegó 80% abajo y ahora tiene rebotado harto. Pero no tanto 30%. Y estos tienen, es como es un ETF, digamos, que compran acciones disruptivas tecnológicas. Entonces, si quieren comprar una canasta de acciones que trae un manager que es bien reconocido y es bueno en general, en la Catiboots, este minuto es malo para la tecnología. O sea, si ustedes se fijan, pre subida de tasas de la Fed, los ETF de ARK subieron una locura. O sea, le ganan como por 500% a Buffett, que es uno de los mejores inversionistas del mundo, porque Buffett iba tranquilito, sí, tranqui, bueno, invierte mucho en tecnología.
Y hoy en día Buffett va mejor que la Cathie Woods, pero digamos que no es algo temporal, son cosas que pasan, ¿cierto? Cuando la economía full y la Fed está metiendo estímulos, todas las acciones más volátiles suben con fuerza y cuando la Fed mete freno, ¿cierto? La economía se caen fuerte. Si se fijan, ARK está a precios pre-COVID, ¿cierto? Este es el máximo pre-COVID, mínimo el COVID. Esto es la historia, si no hubiese ido COVID, si no hubiese ido estímulos, si no hubiese ido nada, está en 47 dólares, está más abajo que eso, está en 39 dólares. Entonces puede ser una buena alternativa si quieren crear un portafolio, meter algo de ARK, ¿cierto? Hay 3 o 4 ETF que están un poco enfocados en distintas cosas, uno es de movilidad, otro genoma humano, otro biomedicina, este es de innovación. Entonces es una de las que compró Coinbase, por ejemplo, que es un exchange de criptomonedas que partió en la bolsa súper alto, después se cayó harto porque también las criptomonedas han caído, pero ya su postura es que si uno compra cosas disruptivas, generalmente de aquí a 2 o 3 años uno debería tener 2 veces o 3 veces la plata. Esa es su visión, no digo que le vaya a chuntar o que lo vaya a lograr, pero es una visión que no debería ser tan loca, ¿cierto? Eso, no me alargo más para que no se me late y se vayan a almorzar. Espero estén muy bien y la clase queda grabada en GoToWebinar y se la vamos a subir al canal de YouTube. Que estén bien.